Hola, ¿cómo están? Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes después de tanto tiempo y estoy muy emocionada por lo que quiero compartirles el día de hoy. Es algo que el Señor ha estado hablándome por varios días y yo creo que es este llamado a compartirlo con ustedes. Yo sé que les va a ser de bendición, entonces tienes un espacio de unos 15 minutos apartado, ten tu café a la mano, un lugar para tomar notitas, un tiempo para que puedas meditar en el Señor. Yo sé que esto va a ser de bendición. Entonces, quiero hablarles el día de hoy acerca de las lecciones que nos enseñó Amán. Te voy a decir, ¿quién es Amán? Para aquellos que ya han leído esta historia, estamos en el libro de Esther, cuando vemos que Amán es como el villano de la historia, ¿ok? Y, y quiero platicarles poquito acerca de él, porque siempre nosotros clasificamos bueno o malo en perspectiva, ¿no? Pero cuando nos ponemos a meternos a lo que dice la escritura, vemos que todos tenemos esta habilidad de hacer de las circunstancias que pasan en nuestra vida, de afecten de tal manera que nos convertamos en los héroes o en villanos, ¿no? Entonces estamos en este capítulo 3 al capítulo 7. Yo te invito a que tú lo leas completo en tu tiempo devocional. Pero muchas veces como cristianos nos gusta identificarnos con los héroes bíblicos, ¿no? ¿Cuántos queremos ser como Esther en la historia de Esther? ¿Cuántos queremos ser como Moisés, ¿no? Y no como Faraón, ¿no? Pero siempre queremos identificarnos con aquellos que tienen las virtudes y no es algo malo, espero que entiendas. Pero la realidad es que la villanía o heroísmo de una persona solo se puede ver en retrospectiva, ¿ok? Ya después de que pasaron las cosas. De hecho, a veces históricamente se pintan a personas como héroes cuando en realidad fueron villanos. Entonces no podemos siempre basarnos en esto, ¿no? Algunas pueden hacerlas héroes y algo que leí una vez, una frase, es que los que nosotros consideramos héroes de la fe, grandes hombres o mujeres de Dios, en verdad ellos no se sintieron heroicos para nada mientras realizaban las hazañas, ¿no? Entonces todo es de perspectiva. Y yo creo que toda la Biblia es escrita para que podamos ver cuál es el camino que siguen ciertas decisiones. Y tanto héroes como villanos nos van a servir como ejemplo. Y yo quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 11. Y habla acerca de esto, ¿ok? 10 del versículo 6 al 11 dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos como ellos codiciaron, ¿ok? Cosas malas. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está diciendo que cada ejemplo que viene en la Biblia es una tentación que podemos tener en nuestra vida. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos a orillar, no? ¿Cuáles van a ser nuestras decisiones? Entonces, yo quiero que nos enfoquemos en la vida de Amán, que a pesar de ser un declarado enemigo de los judíos y el villano de la historia, no es muy diferente a ti y a mí. Cuando yo estaba estudiando Amán, dije, wow, ¿cuántas veces yo me he equivocado como Amán? Y ahorita les voy a explicar en qué áreas somos tentados como Amán, ¿no? Y yo creo que más veces de las que queremos reconocer, pensamos, sentimos y aún actuamos como estos villanos de la historia y aún como Amán, ¿no? Entonces, Amán es presentado en el libro de Esther, en el capítulo 3 al 7, ¿no? Imagínate, 5 capítulos de la Biblia son dedicados a ver la historia de este hombre. Yo sé que nosotros nos enfocamos en los héroes, ¿no? Como Mardoqueo, como Esther, pero 5 capítulos están dedicados a este hombre. Podemos decir, oh, este hombre se levantó y murió y ya, pero está descrito lo que este hombre sintió, lo que este hombre pensó, lo que este hombre actuó. ¿Sí? Entonces podemos ver que es algo importante, ¿no? Lo que él hizo. Para entrar en materia, vamos a ver las lecciones que podemos aprender de Amán. Y eso es muy importante. Yo creo que en algún área de la vida o ser tentado en alguna de estas partes, ¿ok? Ahora vivimos en un tiempo donde todos somos héroes, ¿no? Siempre los malos son del otro lado y nosotros siempre estamos en lo correcto, ¿no? Aún pensar en esta perspectiva, quiero decirte que es una de las características de la villanía
de muchos, ¿no? Que están dispuestos a hacer cualquier cosa y justificar todo lo que hacen, ¿no? El fin justifica los medios, esta frase que usan tantos. Este pensamiento de que yo siempre estoy bien, el mal siempre está fuera de, este pensamiento es un pensamiento victimario y finalmente, les voy a hablar después, te va a convertir en un villano. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos aprender de Amán? Otra vez, quiero que leas esos capítulos aparte, pero yo voy a mencionar algunas escrituras. Amán era un hombre poderoso e influyente, donde estaba el pueblo de Israel, ya estaban en el tiempo del exilio, ¿no? Y este hombre estaba en tal posición que él tenía la habilidad de destruir pueblos completos. En este caso, a él no le pareció un hombre, le caía mal, que era Mardoqueo, e hizo todo lo posible para destruirlo a él. Y no solo a él, era tanto el coraje que tenía Amán que quería destruir a todo su pueblo. Y podemos ver las consecuencias de esto. Entonces, primera lección que aprendemos de Amán es que no hay medida de éxito que pueda remediar nuestra inseguridad. ¿Ok? Muchas veces pensamos, voy a sentirme bien y empoderada, ¿no? Estamos con la idea de las mujeres empoderadas y yo siempre tuve esta mentalidad también por mucho tiempo, de que cuando yo esté en la punta, todos van a ver y reconocer, ¿no? La persona que soy. Todos estos que se burlaron de mí, todos estos que me desacreditaron, ¿no? Y puedes ver eso, esa mentalidad y esta filosofía muy clavada en esta generación. Pero podemos ver que Amán teniéndolo todo, no tenía nada porque no tenía su valor, ¿ok? Es muy importante. La idea de que nuestro éxito les demostrará a otros lo que valgo o lo que soy, en realidad no soluciona el problema interno de inseguridad o autoestima. Y eso es algo muy importante, que los problemas internos no se solucionan con causas externas. Tiene que haber un cambio interno para los problemas internos, pero eso sí, muchos problemas externos sí se solucionan al cambiar el interior. Entonces, esto lo podemos ver en el caso de Amán, ¿no? Ningún título colgado en tu pared, ni aun el reconocimiento público o de aún de las personas que admiras o de aquellos que están en autoridad puede contra tu inseguridad. Amán era un hombre exitoso, reconocido e influenciable y aún temido. Quiero que vayamos a Esther, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y dice, y después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció, el mismo rey, a Amán, hijo de Amedata Gageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces aquí empieza el asunto con Amán y Mardoqueo, ¿no? Como que el chisme, ¿no? Entonces recuerda, factores internos requieren un trabajo interno. Primera lección que aprendemos de Amán. Que entonces no busques éxito, busca tu valor. Y tu valor te va a poner en lugares de prestigio, pero ese no es el enfoque. Número 2. No hay nada más peligroso y destructor que asignarte un valor basado en cómo la gente te trata. ¿Ok? Lo voy a repetir. No hay nada más peligroso y destructor que asignarte un valor basado en cómo la gente te trata. ¿Ok? Dar el control de tu valor a otros es injusto para ti, pero también es injusto para las personas. ¿Ok? Es la manera más egocéntrica de vivir. Todos tienen la responsabilidad de hacerme sentir bien, ¿no? Qué triste. La verdad siempre vas a perder, porque siempre va a haber una persona que te va a hacer la vida de cuadritos. Y puede ser real o imaginario, ojo. Y voy a hablar de esto un poquito más adelante, ¿no? Pero es súper egocéntrico que todos los que están a tu alrededor tienen que darte el valor. Primero, el valor solamente lo podemos encontrar en Dios, ni siquiera en nosotros mismos, que es algo que estamos hablando. No, tu valor y tú eres tan importante. El verdadero valor te lo da aquel que te creó, ¿sí? Entonces tú no puedes darle la herramienta. Fíjate cómo este hombre tenía todo a su favor. Amán tenía todo, pero había un solo hombre que no le hacía pleitesía y eso le amargó la vida. Qué triste, ¿no? ¿Y cuántas veces somos así, no? Siempre nos enfocamos en la persona que no está, en la persona que te hace el gesto, pero nunca nos enfocamos en los que sí están y en los que sí nos aman.
¿no? Yo tenía esta tendencia, ¿no? Vamos a hacer una fiesta por mi cumpleaños. Y la fiesta me la pasaba amargada porque aquella persona que yo invité no vino y despreciaba a todos los que sí vinieron. Puedo decir, no lo hacía abiertamente, pero lo hacía con mi actitud, ¿no? Entonces es muy importante esto. Número 3, y esto va muy relacionado al 2, ¿ok? Porque después de que nos damos el valor basados en lo que las personas hacen o cómo nos valoran o cómo nos tratan o si nos dan pleitesía. Después, 3, creamos enemigos de aquellos que no te tratan como deseas y puede ser mucho más destructor para ti que para ellos, ¿ok? ¿Cuántas veces creamos enemigos donde no existen? ¿Ok? El hecho de que alguien no te salude bien, eso no quiere decir que va a ser tu enemigo. El enemigo es tu perspectiva y tú a quien declaras enemigo, ¿ok? Y tú no entiendes la situación o el trasfondo de la persona. Nosotros siempre vivimos enfocados, aunque digamos que no, en que el universo va alrededor de nosotros, ¿no? Dios obra para nuestro bien, y es cierto, pero también Dios obra para el bien de los demás. Y tú puedes tener un mal día y puedes justificar que todos tienen que aguantar tu mala actitud porque tuviste un mal día. Pero si alguien más tiene un mal día, lo declaras enemigo porque no te trató como tú crees que debe ser tratado, ¿no? Jesús fue muy claro. Dice, si a mí me persiguieron, ustedes los van a perseguir, ¿no? Si a mí me maltrataron, ustedes los van a maltratar. Entonces, pensamos que tenemos el derecho de demandar la atención o el prestigio o el reconocimiento de otros, cuando en realidad este valor es intrínseco, está dentro de nosotros y es lo que Dios nos da. Es mucho más destructor que tú crees enemigos donde no están. Y quiero seguir entonces con Esther 3, versículo 4 al 5. Y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque él ya les había declarado que era judío. ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no te postras? ¿Por qué no adoras? ¿Por qué no veneras? Y Mardoqueo ya les dijo, yo no puedo porque mis principios son otros. Yo no puedo postrarme ante un hombre porque yo solamente me postro ante Dios. Entonces no se trataba de Amán, se trataba de las convicciones de Mardoqueo. ¿Sí me entienden? Y entonces la gente lo hizo acerca de Amán, o te despreció a ti. No, no se trataba de él, se trataba de Mardoqueo y sus convicciones personales. ¿Ok? No podemos brincar a conclusiones basados en lo que nosotros sentimos o vemos. Y yo creo que uno de los sentimientos más devastadores para un ser humano es el sentimiento del desprecio. Yo he lidiado con consejerías y siempre va esa raíz. O te despreció tu mamá, o te despreció tu papá, o te despreció algún líder, una autoridad en tu vida. Crea un daño severo. Entonces, esta sensación de desprecio, después te pone estos lentes, este filtro, donde todas las personas que hagan cualquier cosa que no vaya de acuerdo a lo que tú esperas, lo vas a proyectar como un desprecio. ¿Ok? Porque el desprecio se alimenta de perspectivas erróneas. ¿Ok? ¿Qué obligación tiene una tercera persona de rendirte pleitesía? ¿Qué obligación tiene? ¿No? Entonces tú creas perspectivas de ciertas cosas y después demandas perspectivas, muchas veces imaginarias o no reales, que causan que tú te sigas sintiendo despreciado. ¿Sí? Está bien que alguien te diga que no. No es malo. Cada quien tiene el derecho de decir sí o no. Es erróneo pensar que todo lo que hacen otros es para lastimarte. Y aun si es así, aun si alguien más hace algo para lastimarte, darle el valor o significancia a base a esto te hace víctima. Y el problema con la mentalidad de víctima es que la mentalidad de víctima va a justificar que en un futuro actúes como victimario. Ve la sociedad actual. O a mí me hicieron, entonces yo tengo el derecho de hacer. Porque a mí me pegaron, tengo el derecho a pegar, ¿no? Y esta mentalidad errónea de las personas que se creen víctimas, que después responden con agresividad. Y tristemente, muchas veces las personas que se sienten víctimas ni siquiera atacan directamente a su victimario, atacan por parejo. Y si lo lastimó una persona, esas personas van a lastimar a 10, a 20, ¿no? En el caso de Amán, que se sintió víctima del desprecio de Mardoqueo, quería acabar con un pueblo
completo. Número 4. En muchas ocasiones, la ofensa y la falta de perdón te causan más daño que aún lo que pueden hacerte tus propios enemigos. La contienda es mala consejera, ¿ok? ¿Tienes algo contra alguien? Todo lo que te aconseje tu mente no va a ser cosas sabias, ¿ok? Y podemos ver Esther 3:6, fíjate lo que dice. Pero tuvo en poco poner la mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Si te fijas, entonces lo que decía antes, que la mentalidad de víctima te hace victimario, y si te daña uno, tú dañas más. Aquí está perfecto el ejemplo, ¿no? Entonces, pero podemos ver que la ofensa causa más daño que aún el mismo enemigo, ¿sí? La contienda te hace egoísta, desconsiderado, traicionero y destructivo. Muy importante. Te quita el enfoque de lo bueno que sí tienes para que finalmente lo pierdas. Lo bueno te sabe amargo. Y quiero ir a Esther 5:13. Fíjate lo que dice. Pero todo esto, porque después de un más reconocimiento todavía Amán, todavía tuvo más. Dice, pero todo esto de nada me sirve, dice Amán, cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Tenía Mardoqueo todo, tenía Amán todo. Mardoqueo solo se sentaba ahí. Mardoqueo no era influencia en ese tiempo, ¿no? Pero Amán se amargaba por esta persona que despreciaba todo lo que sí tenía, y vaya que lo que tenía era mucho, ¿no? Y después la lección número 5 que te voy a decir es que tengas mucho cuidado a quién haces tu consejero. Podemos ver que Amán hablaba de su amargura con su esposa y sus amigos, pero no eran verdaderamente amigos, porque no le dieron la responsabilidad a Amán. No lo dejaron a él. ¿Sabes qué, Amán? Pues suéltalo, tienes tantas cosas buenas, ¿no? Al contrario, alimentaron esta mentalidad de víctima que hizo que Amán siguiera en la destrucción de Mardoqueo. Y esto causó la destrucción de Amán finalmente, ¿no? Entonces, ten cuidado si alguien viene diciéndote, ay, qué malos son todos conmigo, bla, bla, siempre regresa a la responsabilidad de la persona, que lo que dice Dios, de acuerdo a los que somos cristianos, que tenemos que perdonar. Tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que poner límites saludables, sí, pero no buscar la venganza, porque del Señor es la venganza. Siempre regresa esta perspectiva divina y de lo que Jesús nos pide. No alimentes lo negativo, ¿sí? Entonces eso es muy importante, las personas que te rodean, y mucho cuidado, porque si tú te dejas envolver por el comentario de alguien que se está quejando de su familia, de su esposa, de sus hijos, de su iglesia, de sus líderes, de su trabajo, y tú le sigues la corriente, Dios te va a hacer a ti responsable de las palabras que tú digas también, ¿ok? Mucho cuidado, porque finalmente Amán no solo murió él, se llevó entre los pies a su esposa y a sus hijos, ¿ok? Después, número 6, lecciones que podemos que aprender de Amán. El obligar a que otros te den el reconocimiento y la atención que crees merecer, te va a hacer perder la gracia del rey, tu posición, éxito, lo que tú quieras, ¿ok? Y aquí en la gracia del rey, en la historia que vemos aquí, es literalmente el rey Asuero. Pero si lo vemos en cuanto a lo espiritual, podemos llegar a perder la gracia del rey. Eso es muy importante. Hay gente que dice, no es que la gracia siempre está contigo. Escúchame, Pablo nos dice claramente, ¿ok? Quiero primero leerles Esther 6:10 al 11, y después les voy a leer lo que dice Pablo, ¿ok? Dice 10 al 11, 6. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Fue tanto el odio de Amán
Pero la situación como cambió todo, que se dio cuenta el rey, quien era Mardoqueo, y obligó a Amán a darle honor, ¿no? Imagínate, más amargura. ¿Cuántas personas son así? Conoces a alguien, ¿no?, que siempre están tirándole a alguien y en lugar de que esa persona sea destruida, esa persona es exaltada. Eso quiere decir que esa persona tiene una mala perspectiva desde el principio. Pero el asunto más delicado aquí está en Hebreos 12, versículo 15 al 17, ¿ok? Y fíjate lo que dice. Hebreos 12, 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después deseando de heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lo que dice el versículo 15 a mí me impacta mucho. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. No estamos hablando de la gracia de la salvación, quiero que me entiendas, estamos hablando de la gracia del favor de Dios, ¿ok? Si tú te empeñas en hacer que tus enemigos y que las personas rindan pleitesía a tu título, a tu llamado pastoral, a tu ministerio, a lo que tú quieras, vas a perder la gracia del Rey. Y es lo que dice la Biblia. Y número 7, nuestro último punto de las lecciones de Amán, es que finalmente tú te conviertes en el villano de la historia. Es que yo tengo la razón, es que Mardoqueo no hizo. Al final, todo lo que causó tu contienda, todo lo que causó tu falta de perdón, tu egoísmo, te va a llevar a convertirte en esa persona que tú creías que era el otro, ¿no? Y podemos leer Esther 7, versículo 3 al 6. Dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, se ha hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina, ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón, se llenó de soberbia para hacer este? Esther dijo, el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. El mal que deseas en otros cae finalmente sobre tu cabeza. Vemos que en la historia es terrible porque siguen aconsejando a Amán vengarse de esto porque no le da y crea una horca grande para que todos la vean donde iba a poner a Mardoqueo y finalmente él es aquel que es ahorcado y pierde su lugar, su posición y a su familia porque aún sus hijos fueron muertos por causa de esto. Entonces, ¿qué podemos aprender de Amán? Muchas cosas. Entonces, espero que este haya sido de bendición y pues vamos a meditar en esto, ¿no? Yo quiero ser más como Dios quiere y menos como yo quiero, ¿no? Entonces, espero que haya sido un tiempo de bendición, que tengan un excelente día y estamos en contacto. Hasta luego. Bye.